los tlaxcaltecas transformaron la cocina reinera con los comales y con ollas de barro baratas. Aparecieron las tortillas de maíz, los tamales, las gorditas, los guisos y los caldos, mexicanizando nuestra gastronomía, aunque claro, con un toque norteño. El animal preferido era el carnero y las cabras, pues en la producción de leche, quesos y para la tracción, los bovinos eran invaluables. En el siglo XIX llegaron familias potosinas que trajeron las enchiladas de queso o de cualquier guiso envuelto en tortilla de masa enchilada o bañadas en salsa de chile acompañadas de papa y zanahoria. De esas enchiladas nacieron nuestros tacos rojos para aprovechar los alimentos no consumidos llamados sobrinas, o así les decimos cuando menos, con tortillas rojas de las enchiladas, rellenos de papa, tostados en el comal o dorados en manteca de puerco y acompañados de cueritos de cerdo encurtido y salsa picosa para ayudar los malestares de la resaca o de la cruda. En este encuentro se conjugaron dos formas de conservar los frutos. La hispana de conservar frutos hervidos con azúcar, miel o piloncillo, alguna especie como anís o canela y envasados que se conservan por meses. La otra era la mesoamericana, cortando frutos en rebanadas delgadas y secándolas al sol para conservarlas envueltas en paños. Y a esto le llamamos orejones, que también se aplica a calabacitas, hongos y hasta los chiles rellenos. El condimento típico era y es el orégano del monte, que aquí tenemos regiones donde abunda. Desde 1650 aumentaron los centros de producción lejanos de las poblaciones, con milpas como las Nuevas Labores, hoy colonias Madero, Carranza, Fierro, etc., o minas como las del Cerro de las Mitras. Y los trabajadores tenían, desde luego, la necesidad de comer, pero allá en su centro de trabajo, hasta no había forma de trasladarse rápidamente, por lo que fueron apareciendo las comideras. Ellas eran mujeres que sentadas en el suelo o en pequeños banquillos preparaban en anafres, los anafres eran pequeñas bases para colocar leña y un comal, preparaban varios guisos. Otras guisaban arroz, que empezaba, por cierto, su siembra en Nueva España, pero se traía de Filipinas. Otras comideras preparaban tortillas y los comensales podían comprar tortillas y luego guisos para rellenarlas, o bien en un jarro comprar unas cucharadas de guiso y arroz, siempre acompañadas de salsa picante. Las comideras preparaban solo tortillas de maíz, porque las tortillas de harina eran de fabricación exclusivamente hogareña. La levadura era un ingrediente exótico en las Españas. Claro, antes de la llegada al trono de los Borbones. Estos eran, además de ser soberanos de España, también de algunos Países Bajos, donde la costumbre de fabricar cerveza incluía como ingrediente la levadura. Así que la levadura seca en polvo se volvió un producto cotidiano en las Américas. Para mediados del siglo XVIII, la Feria de Monterrey atraía comerciantes del norte y centro del virreinato y era oportunidad para los reineros para que degustaran alimentos exóticos, desde guisos de venado, al estilo de Texas, hasta otros elaborados en casos de cobre, traídos de Occidente y el Bajío, como pucheros de carnero de San Luis Potosí, por ejemplo. También se vendían conservas, dulces y vinos de frutos de otras regiones que aquí pues prácticamente no se conocían. En ese tiempo, a mediados del siglo XVIII, entre las conservas de frutos de Asia a través de la llamada Nao de China, que llegaba por Acapulco, venía un producto que se volvió muy popular aquí con nosotros, el fideo seco. Ese fideo seco era fabricado en China, importado de las Filipinas, como decíamos, y era de harina de arroz. Pero en Ciudad de México, en Puebla, en Saltillo y otras partes, empezó a hacerse de harina de trigo. Así aparecieron aquí guisados a la mexicana, en recaudo de tomate, cebolla y ajo, cocido en caldo de pollo en lugar de agua, con verduras y a veces con pollo o con carne. Ya veremos en otras cápsulas cómo sucedió
que llegaron los alimentos de lejos. ¿Cómo fue la fórmula para que se conservaran? Bien, la gastronomía en tiempos de la colonia fue construyendo la compleja y variada comida regiomontana. Es claro que la época colonial fue una etapa de enriquecimiento cultural y gracias a la enorme extensión del imperio, llegaron a nuestra región productos de lugares muy remotos, como las papas originarias del Perú o los fideos de Oriente que ya platicamos. Hasta aquí, llegamos en esta parte de hallazgos del cronista de Monterrey con el tema de nuestra comida. Continuaremos en la próxima. Hasta luego.